Un milagro divino ha sido revelado. Dios envía a alguien inesperado para tu transformación hoy. En el tercer año de Joacim, en el reino de Judá, la pequeña aldea de Naín yacía en la penumbra de una tragedia profunda. Una viuda, con su corazón desgarrado por la pérdida de su único hijo, caminaba por las polvorientas calles de Galilea. En el siglo I, donde el linaje y la familia eran esenciales, su dolor era un lamento universal, conocido por todos en la comunidad. Cada paso hacia el sepulcro parecía un eco de su desesperanza, mientras un grupo de amigos y vecinos la seguía, compartiendo sus sollozos como un coro de luto que resonaba en el aire. La mujer había celebrado la vida de su hijo con abrazos cálidos y risas sinceras, pero ahora esas memorias eran sombras de lo que había sido. Su pérdida la había dejado vulnerable, desbordada por la aflicción. Sin nadie que la proteja o sostenga, la soledad le envolvía como un manto pesado, ahogando la luz en su vida. Mientras los llantos llenaban el aire, la multitud se dispersaba por las calles de Naín, donde cada habitación conocía su pena. Fue entonces que Jesús, el Nazareno, llegó a la ciudad. Su fama de sanador y maestro lo precedía, y su mirada, llena de compasión, se posó sobre la viuda. La herida en el corazón de ella no pasó desapercibida para él, su alma fue tocada por el sufrimiento ajeno. En medio del clamor, el aire se tornó pesado, y un silencio reverente se adueñó del momento. Jesús se acercó al ataúd y con un gesto tierno pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. «Joven, a ti te digo, levántate». En ese instante, el cielo pareció abrirse y un poder glorioso irrumpe en la realidad. Los murmullos de la multitud se tornaron en asombro. El joven, antes yaciente, levantó la vista y se sentó, su vida restaurada ante los ojos de todos. La viuda, al ver a su hijo despejar la muerte, experimentó una transformación casi mística. La desesperanza fue reemplazada por la fe. La multitud, antes perdida en lamentos, ahora aclamaba en reverencia. ¡Qué manifestación del poder divino! Las lágrimas de la madre, que eran de dolor, se tornaron en lágrimas de gozo, y su corazón volvió a sentir. Sin embargo, en esta explosión de fe, surgían preguntas en la mente de la gente. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Aunque el asombro llenaba el aire, los murmullos de incredulidad empezaban a hacerse oír. La realidad de un milagro podría ser tanto una bendición como una carga. El peso del escepticismo se entrelazaba con la admiración, desafiando a cada corazón presente. ¿Cómo manejar este poder que habían presenciado? La historia de Naín nos habla hoy, nos invita a reflexionar. Si un pequeño pueblo como Naín fue testigo de un acto divino tan poderoso, ¿qué plane Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas? En nuestros momentos más oscuros, cuando atravesamos el duelo y la soledad, podemos encontrar un destello de esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, la joven madre y su hijo vivieron para contar su experiencia, llevando consigo no solo su regresar a la vida, sino también la certeza de que cuando Dios interviene, la oscuridad puede ser iluminada por su eterno propósito. En una época de desesperación, este milagro de Naín resonará perpetuamente en las almas que claman por esperanza. ¿Cuál será el próximo milagro que Dios tiene reservado para ti? La antorcha de la fe puede encenderse en cualquier momento, recordándonos que incluso en el luto hay posibilidad de renacer.
Los ecos del milagro en Naín no permanecieron en la aldea, sino que se esparcieron como el viento llevando la fragancia de un jardín recién florecido. Mientras el pueblo continuaba hablando de lo sucedido, la noticia llegó a oídos de muchos. La fama de Jesús comenzó a crecer y con ella las esperanzas de aquellos que sufrían, quienes se preguntaban, ¿podría él ser el Mesías prometido? El que traería liberación no solo de dolencias físicas, sino del yugo del pecado y la muerte. En esta época de transformación, un hombre de fe, llamado Simón, un fariseo conocido por su conocimiento de las Escrituras, sentía en su corazón un tumulto creciente. Si bien había observado el espíritu del pueblo elevarse, su mente se debatía entre la lógica y la revelación. Sus colegas, los líderes religiosos, miraban a Jesús con recelo, y eso le llenaba de inquietud. ¿Podría el maestro de Nazaret cumplir las profecías de los antiguos? ¿Aceptaría el pueblo el mensaje del reino? Mientras tanto, en la aldea de Naín, la viuda se convirtió en el faro de la esperanza no solo para su comunidad, sino para todos los que la rodeaban. Su testimonio sobre el poder de Jesús impactaba a todos, y muchos acudían a ella en busca de consuelo y dirección. Un día, mientras contaba su relato, ella miró al cielo y dijo, «Dios no nos ha abandonado. Él interviene. ¿Y qué más vendrá de esta historia? ¿Qué propósito tendrá el poder de mi hijo devuelto a la vida?» Al mismo tiempo, otro grupo de personas se reunió en la ciudad, rumoreando sobre el próximo paso de Jesús. Entre ellos se encontraban los expulsados de la sociedad, los enfermos y los marginados, quienes aún en el fondo de su pesadumbre, sintieron una chispa de esperanza encenderse en sus corazones. Ellos soñaban con un futuro donde sus vidas no estuvieran definidas por el sufrimiento y la desesperanza. Con fervor, comenzaron a seguir a Jesús, esperando que su compasión se extendiera hacia ellos. Los días pasaron, y Jesús sanaba a muchos, liberaba a los oprimidos, y enseñaba a las multitudes con palabras que cortaban el aliento, como espadas de verdad y gracia. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», proclamaba. Sus palabras traían vida y aliento a los desesperados. Sin embargo, el conocimiento de sus actos y enseñanzas también atrajo la atención de los poderosos. Un día, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, los líderes religiosos, incluyendo a Simón, decidieron confrontarlo. En un encuentro cargado de tensión espiritual, Simón planteó una pregunta que resonaba en su mente. ¿Por qué te rodeas de pecadores y marginados? ¿No sabes que esto deshonra la ley y la tradición de nuestros ancestros? Ante ese desafío, Jesús miró a Simón a los ojos, su mirada penetrante iluminaba la verdad. «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos», respondió. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Simón, golpeado por la profundidad de esas palabras, sintió que un velo caía de sus ojos. ¿Acaso el propósito divino de Dios era mayor y más lleno de misericordia de lo que su entendimiento había abrazado? ¿Podía ser que la transformación era la respuesta a la esperanza que anhelaba? Mientras tales dilemas flotaban en el aire, el cielo hacía eco de un propósito eterno. Cada persona que se cruzaba en el camino de Jesús estaba siendo llevada hacia un umbral de transformación. Pero, ¿quién más en esta historia empezaría a descubrir el impacto del amor redentor y el poder del perdón? Las palabras en el viento clamaban por más. Cuando ellas descubran el propósito del Señor, ¿qué harían entonces con la luz que se les ha dado? Así, el misterio de la sanación y liberación se entrelazaba con un destino infinitamente mayor, revelando que en el corazón de cada acto había un plan soberano que superaba todo entendimiento humano. La pregunta permanecía en el aire, resonando profundamente en cada alma presente. ¿Estás preparado para el milagro que Dios prepara para ti? Mientras el murmullo de las multitudes crecía en torno a Jesús, el aire se encontraba cargado de expectación. Aquellos que lo habían seguido, aguardaban ansiosos no solo un nuevo milagro, sino una manifestación concreta de esperanza que pudiera cimentar sus corazones abatidos. En cada pueblo y aldea por donde pasaba, una anticipación palpable crecía, como un susurro que viajaba de labios en labios. «Él es», decían algunos, «el que traerá el reino de Dios».
En esta atmósfera electrizante, Simón debatía en su interior. Había llegado a comprender que la esencia de la enseñanza de Jesús desafiaba su visión del mundo, pero su corazón no podía negar la resonancia de las palabras de Cristo. Aquella noche, desvelado y ansioso, buscaba respuestas en las Escrituras. El corazón del hombre siempre está en busca de más, pensó, y la dedicación con la que esculpía cada palabra en los textos sagrados parecía insuficiente al lado de lo que vivía en esos días. Mientras tanto, la mujer de Naim, con el hijo que una vez había ensombrecido su corazón, compartía su testimonio con fervor. Las multitudes se reunían a su alrededor, escuchando con atención lo que Jesús había hecho por ella, transformando la muerte en vida, la desesperanza en alegría. En su espíritu, sabía que aquel milagro era un eco del propósito divino que trascendía su experiencia individual, que iba más allá de su historia personal. Un día, Jesús decidió dirigirse hacia la ciudad de Cafarnaúm. Su llegada fue acogida con gran expectación. Las noticias de su poder y autoridad habían alcanzado las fronteras de aquel lugar. Entre los presentes, un grupo de hombres se abría paso llevando a un paralítico en una camilla. La multitud que rodeaba la casa donde Jesús enseñaba era abrumadora, pero ellos poseían una determinación inquebrantable. Sin poder entrar, encontraron un camino a la azotea, donde comenzaron a desmantelar las tejas con fervor, dispuestos a descender al enfermo ante el Maestro. Al observar su fe extraordinaria, Jesús se detuvo y miró al paralítico. «Hijo, tus pecados te son perdonados», pronunció con voz firme, generando un murmullo de asombro y controversia entre los fariseos que acechaban desde el fondo de la sala. En sus corazones, ellos pensaron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, con conocimiento de sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Entonces, volviendo su mirada hacia el paralítico, ordenó, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Los ojos de todos se abrieron de par en par mientras el hombre se ponía en pie, completamente sanado. La casa estalló en júbilo, gritos de alabanza y adoración se elevaban a los cielos. Aquella escena marcó un hito, revelando no solo el poder de Jesucristo para sanar el cuerpo, sino también su autoridad para perdonar el alma. Simón observaba con un asombro que desbordaba su entendimiento. En esa revelación, en medio de un milagro manifiesto, Dios le estaba mostrando algo que iba más allá de sus doctrinas. La vida del reino de Dios se extendía hacia los que más lo necesitaban. Mientras los ecos de la alabanza llenaban la habitación, Jesús se volvió hacia Simón y otros, estableciendo la conexión divina que forjaría el futuro. La hora se acercaba cuando todo sería plenamente revelado, y la salvación se manifestaría en la cruz como la culminación del amor de Dios. Porque no solo se levantará un paralítico hoy, dijo Jesús, sino que la verdadera transformación te actualizará a ti y a todos los que miren hacia el cielo buscando respuestas. Con esto, el nudo de su corazón comenzó a desatarse, preparándolos para el mensaje más grande que jamás se haya dicho. El misterio que aún no habían comprendido se precipitaría a través de un momento, un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Cómo se manifestaría esta transformación en cada vida tocada por la gracia de Dios? La revelación de un milagro estaba apenas a punto de comenzar. Mientras el albor de un nuevo día comenzaba a iluminar los caminos de Cafarnaúm, la voz de Jesús resonaba aún en las mentes y corazones de aquellos que habían sido testigos del milagro del paralítico. La noticia de su poder y autoridad se había esparcido como un fuego imparable, y no había un alma en la ciudad que no sintiera la necesidad de acercarse al Maestro. La fe se volvió el lazo que unía a un pueblo sediento de esperanza. Simón se encontraba meditando sobre las palabras de Jesús, cada una de ellas reverberando en su ser. Una transformación está en marcha, se dijo a sí mismo, sintiendo el palpitar de algo más grande que lo que sus ojos podían ver. Era como si la brisa misma portara la promesa de un reino inminente, un reino donde el sufrimiento se tornaría en alegría, y donde los que caminaban en la oscuridad verían una luz deslumbrante. A medida que el día avanzaba, un murmullo emergió de las afueras de la ciudad. Un hombre se acercaba,
acompañado por un grupo de amigos. Su aspecto era desolador, su rostro surcado por preocupaciones y un peso abrumador. Era un leproso, y en aquellos días, ser portador de tal enfermedad significaba ser despojado de la comunidad, vivir en la exclusión y la desesperanza. «Maestro», clamó con voz quebrantada, cuando por fin llegó a la entrada, apenas logrando acercarse a la multitud. «Si quieres, puedes limpiarme». Su súplica, cargada de dolor, atravesó la multitud como un rayo, llevando consigo la urgencia de la sanación. Los murmullos y los rostros que antes brillaban de esperanza, ahora cargaban con un asombro inquietante. ¿Cómo podría este hombre, rechazado y marcado por la sociedad, acercarse a Jesús? Simón no pudo evitar preguntarse qué respuesta tendría el Maestro para él. Jesús, movido a compasión, se acercó al leproso. Sus ojos encontraron los de aquel hombre roto, y en medio de la expectación, extendió su mano. Era un momento sagrado. «Yo quiero, sé limpio», dijo con una autoridad que hacía temblar el aire. Al instante, la lepra del hombre fue purificada, su piel restaurada a la normalidad, como si nunca hubiera sido tocada por la enfermedad. La multitud quedó atónita, sus corazones palpitaban, con asombro y alegría. Gritos de alabanza se elevaron hacia el cielo, un eco de un milagro que cambiaba no solo la vida de un hombre, sino también la perspectiva de muchos sobre el amor de Dios y su plan de redención. Simón sentía que en cada pulsación del milagro, la revelación de un reino nuevo se acercaba a su ser. «¿No veis?», exclamó Jesús a su alrededor. «El reino de Dios ha llegado a vosotros. En vuestros corazones hay un lugar para cada uno, un refugio para los quebrantados». Con cada palabra, la sabiduría de Jesucristo se mezclaba con el poder de su obra, desmantelando las barreras del prejuicio y el dolor. Simón comprendía que cada milagro proclamaba un mensaje de inclusión. La transformación que anhelaban no era solo física, sino espiritual. «¿Cómo puede ser esto?», reflexionó, sintiendo la presión del misterio divino que le llamaba a menudo. Se dio cuenta de que la esencia del mensaje de Cristo radicaba no solo en los milagros, sino en la revelación de un amor que rompía cadenas y abría caminos. Mientras la multitud se dispersaba, un nuevo entendimiento comenzaba a gestarse en Simón. ¿Qué más estaba dispuesto a hacer el Maestro por aquellos que llamaban su nombre? El eco de la lección aún reverberaba en su corazón. «Como he amado, amad también entre vosotros», había declarado Jesús, y Simón sintió la urgencia de compartir esta verdad con el mundo. Pero, en el fondo de su ser, una inquietud crecía. Había un misterio aún por revelarse, un acontecimiento que tejería el destino de toda la humanidad en un solo hilo de redención. ¿Cuál sería el siguiente paso del Maestro? La anticipación envolvía el aire mientras se preparaban para lo que vendría. Pronto, cada uno de ellos, incluido Simón y el leproso sanado, comprenderían que el verdadero milagro estaba a punto de manifestarse. La cruz aguardaba no solo a ser un símbolo, sino un instrumento de la mayor transformación de todas. Así, los ojos de Simón miraban hacia el futuro, el corazón listo para ser testigo de la soberanía de Dios. Mientras la luz del día se asentaba sobre Cafarnaúm, la atmósfera estaba cargada de expectación y esperanza. Después del milagro de sanidad del leproso, el poder de Jesús no solo había curado cuerpos, sino que había reavivado espíritus. La noticia se propagaba y cada esquina de la ciudad parecía vibrar con el sonido del nombre de Jesús. La gente se congregaba, ansiosa de escucharle y recibir su gracia. Simón caminaba entre la multitud, aún sintiendo el temblor del milagro reciente. ¿Qué se avecina ahora?, reflexionaba, pensando en los eventos que estaban por desdoblarse. En su corazón había un fervor creciente, pero también una inquietud que lo atormentaba. Mientras su mente divagaba, un grupo de discípulos se acercó, trayendo consigo una nueva noticia que levantaría aún más la atmósfera de anticipación. «Maestro», gritaron desde la distancia, «el centurión del ejército romano nos ha enviado a llamarte. Él tiene un siervo que está agonizando en su casa y tiene gran fe en que tú puedes sanarle».
Los murmullos se extendieron rápidamente por la multitud. Un centurión, un hombre de autoridad de la ocupación romana, era un símbolo de la opresión sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, su búsqueda de Jesús revelaba la fragilidad de la jerarquía humana frente al divino. Simón sintió una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Un romano pide? ¿Ayuda a nuestro maestro?, pensó. Jesús, al oír la súplica, no dudó. Caminó hacia la casa del centurión, sus pasos llenos de determinación y compasión. Atravesaron las calles bulliciosas, y las miradas de los que se encontraban con el maestro y su séquito eran de curiosidad y desconcierto. ¿Por qué ir a la casa de un impuro?, murmuraron algunos. Sería escandaloso, agregó otro. Sin embargo, Jesús caminaba sin prejuicios. Él sabía que la fe no tenía nacionalidad ni condición. En el trayecto, el centurión, al enterarse de la llegada de Jesús, salió a recibirlo, con un corazón lleno de humildad. «Señor», dijo el centurión, «no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo será sanado». Las palabras del centurión resonaron en el aire como un eco de verdad divina. Aquí estaba un hombre de guerra, un comandante que comprendía la autoridad. En su declaración había una fe que superaba la comprensión y una adoración que desarmaba las barreras. Jesús miró hacia el centurión y, tomando la ocasión para enseñar a los que le rodeaban, dijo: «En verdad os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe». Simón se quedó asombrado. La revelación de cómo el Mesías aceptaba y valoraba la fe de aquellos que eran considerados ajenos era un milagro en sí mismo. «Que te sea hecho según tu fe», proclamó Jesús. Al instante, el siervo del centurión fue sanado. La multitud no podía contener su asombro. La fe de un extranjero rompía moldes, trayendo consigo una nueva perspectiva del reino de Dios. Después de este asombroso evento, Simón entendió que el plan de Dios abarcaba muchísimas más almas de las que él había imaginado. La transformación que se estaba desarrollando no era solo para los israelitas, sino para todos los hombres. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante percepción persistía. ¿Qué otros misterios guardaría el maestro? Mientras el eco de alabanzas resonaba, Simón sintió que la historia no había terminado. Un nuevo amanecer se perfilaba, una revelación de cómo el amor de Dios se extendía más allá de las fronteras humanas había llegado. Eso era solo el principio. En su corazón latía la certeza de que cada milagro precedía a otro, y el más grande de todos estaba en el horizonte, aguardando ser revelado. Un susurro en su espíritu le recordaba que la cruz, la máxima expresión del amor sacrificial, estaba en el plan divino, mostrando que el camino hacia la redención siempre contaría con aquellos que proseguirían en fe. Con cada paso que daban, la esperanza se avivaba en la comunidad. Ante ellos, un nuevo misterio aguardaba. El reino de Dios se acercaba, y con ello la transformación de toda la humanidad. Mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas, un aire de anticipación todavía flotaba sobre Cafarnaúm. Jesús, tras sanar al siervo del centurión, se dirigía ahora hacia otro lugar, mientras su nombre seguía resonando en las bocas de las multitudes. Las almas estaban sedientas de un nuevo toque divino, y los corazones empezaban a latir en unidad, atraídos por la presencia del Maestro. Simón Pedro, con el eco de las palabras de Jesús todavía reverberando en su mente, decidió seguirle a cierta distancia. Sintió como si el milagro de hoy abriera las puertas de un nuevo entendimiento sobre la misión del Maestro. Pero, en lo más profundo de su ser, una impaciencia crecía. ¿Por qué se detiene en los que son considerados los menos?, se preguntaba. Con cada sanidad y milagro, entendía que algo mayor estaba en juego, pero la claridad le eludía. Mientras tanto, llegó una noticia que conmovió al pueblo. La ciudad de Naín se encontraba a no mucha distancia, y una comitiva salía hacia Cafarnaúm, guiando a una mujer enlutada que lloraba la muerte de su único hijo. Los corazones de los que conocían la situación se estremecían. Entre los que seguían a Jesús se generó un murmullo de tristeza. Cuando Jesús entró en la escena, un silencio reverente se apoderó de la multitud. La conmoción era palpable. No había solo dolor por la pérdida, sino también un profundo anhelo por intervención. El maestro, al ver el lamento de la madre, sintió compasión. «No llores»,
dijo con suavidad y autoridad, reflejando un amor que desarmaba el desconsuelo. Simón estaba asombrado al observar cómo la mirada de Jesús se fijó en el cuerpo inerte del joven. ¿Puede la muerte ser vencida?, pensaba. Era un dilema tácito en su corazón. Incluso después de haber presenciado tantas maravillas, esta parecía la más insuperable de las barreras. Pero la fe de Simón empezaba a florecer, empujada por el ejemplo del centurión. «Joven, a ti te digo, despierta», declaró Jesús con voz firme. Las palabras penetraron el silencio como un viento fresco, trayendo consuelo y esperanza. Siguió el asombro de todos cuando al instante el joven fue reavivado, abriendo los ojos con una vida renovada. Más que un simple milagro, era un testimonio viviente de que, en medio de la muerte, la vida podía florecer de nuevo. La mujer, entre lágrimas de alegría, abrazó a su hijo, mientras las alabanzas comenzaron a estallar entre la multitud. Los corazones de los presentes se llenaron de fe y regocijo. Simón no pudo evitar sentir que ese milagro irradiaba una luz sobre todo lo que estaban viviendo. La vida de un hombre se había devuelto, un símbolo de que el poder de Dios podía tocar incluso a los más quebrantados. «Ciertamente, un gran profeta se ha levantado entre nosotros», exclamaron algunos, mientras otros murmuraban reverentemente sobre la autoridad con la que Jesús hablaba a la muerte misma. Los discípulos, testigos de tal transformación, comprendieron que el amor de Dios era palpable y activo. Pero en el fondo de su mente, Simón no pudo sacudirse una inquietante conciencia. Cada milagro era un paso hacia algo mucho más grande. La cruz se acercaba en el horizonte, una sombra que ya se proyectaba sobre el camino que debían emprender. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su interior. «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Así, mientras la multitud celebraba en éxtasis, Simón sintió que la verdadera obra del Mesías apenas comenzaba. La revelación de Cristo brillaba intensamente, pero su corazón sabía que la cruz sería el clímax de la revelación divina, marcando un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios para la humanidad. ¿Qué otros secretos guardará su propósito?, se preguntó Simón, sintiendo que lo que estaba por venir abriría aún más puertas de gracia y redención. La historia de la salvación avanzaba, y con ello los destinos de muchos serían transformados. La multitud, eufórica tras el milagro en Naín, seguía a Jesús como una corriente de esperanza viva. Entre alabanzas y susurros de asombro, el maestro comenzó a alejarse de la escena, dirigiéndose hacia el corazón de Cafarnaúm. Simón Pedro, decidido a acompañarle más de cerca, luchaba con la mezcla de gozo y confusión que anidaba en su pecho. Un destello de fe brillaba en su interior, pero la sombra de la incertidumbre no desaparecía. Mientras Jesús avanzaba, se encontró con un grupo de fariseos que esperaban en su camino, sus rostros endurecidos y llenos de desdén. «¿Quién es este hombre que pronuncia palabras de vida?», se murmurarían entre ellos. Uno de ellos, un conocido crítico de Jesús, se armó de valor y se atrevió a plantear un desafío. «Maestro, ¿por qué comes y bebes con los pecadores y los publicanos?». Su voz, cargada de acusación, resonó en el aire con una dureza casi tangible. Simón observó la escena, sintiendo un creciente desasosiego. «¿Por qué esta división cuando se presenta una oportunidad de redención?», pensó, cuestionando una vez más las normas establecidas por aquellos que llevaban la ley. Sin embargo, la voz de Jesús se alzó con una calma que desarmaba. «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. Las palabras penetraron el corazón de Simón como un bálsamo. Aquí estaba el verdadero propósito de la misión divina: alcanzar lo perdido, dar vida a lo que estaba muerto. No era solo un mensaje de sanidad física, sino una invitación al arrepentimiento, a la transformación de un aire de condenación a un soplo de gracia. Así, mientras el diálogo se intensificaba, Jesús prosiguió su andar, cada paso resonando con una autoridad que hacía temblar los fundamentos de la tradición. La multitud se mantenía expectante, y en el aire flotaba una mezcla de temor y reverencia. De repente, un clamor surgió de la parte trasera de la multitud.
Hijo de David, ten compasión de mí. La voz era de un ciego que, a pesar de sus limitaciones, había escuchado de los milagros del Maestro. Simón, intrigado, se giró hacia la dirección del clamor. En su mente resonó la promesa de Isaías, que decía que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Y allí, ante ellos, estaba un hombre que encarnaba la espera de generaciones. Un hombre cuyo grito resonaría por todos los judíos oprimidos por la ceguera espiritual. ¿Qué deseas que te haga?, preguntó Jesús, la compasión fluyendo de su ser. Señor, que recobres la vista, fue la respuesta del ciego, cargada de una fe desesperada que retumbaba en el corazón de quienes escuchaban. Recibe tu vista, tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y al instante, el ciego vio la luz por primera vez. Su júbilo era contagioso, y la multitud estalló en alabanza. Simón, sintiendo cómo su fe se fortalecía, comprendió que cada milagro era un ladrillo en la edificación del reino de Dios, un reino que desmantelaría la oscuridad del pecado y revelaría la gloria del amor divino. Pero su corazón seguía latiendo con una inquietud. ¿Qué más está preparado para los que verdaderamente creen? Así, en medio del asombro, la voz de Jesús resonó una vez más, anticipando el futuro de su misión. Aún hay muchos ciegos que necesitan ver, y hay mucho más que el Padre desea revelar. Simón sintió que en el fondo de su ser se asomaba un misterio profundo que aguardaba ser desvelado en el tiempo de Dios. La cruz todavía se proyectaba en el horizonte, y con cada milagro, la revelación de su propósito se hacía más clara, preparando el camino hacia un nuevo pacto de salvación. ¿Qué nuevos misterios revelará el Maestro en su misión para la redención?, se preguntó Simón, dejando que la expectativa en su corazón crezca como un fuego en los días de invierno. Las sombras y la luz danzaban en la realidad del amor divino, y cada paso lanzado hacia adelante llevaba consigo un peso de eternidad. La multitud continuó su marcha, ahora embriagada por la brillante luz del milagro. Los corazones palpitaban con la esperanza renovada, mientras Jesús, con Simón Pedro a su lado, se adentraba en la ciudad. Cafarnaún estaba llena de vida, pero también de oscuridad, porque las sombras de la duda y el pecado se cernían sobre muchos. Al llegar a la entrada de una casa, se encontró con la escena de un hombre en una camilla, inmovilizado desde hacía tiempo, rodeado por amigos que, afligidos, deseaban ardientemente su sanación. El murmullo de la multitud se intensificó, algunos se aventuraban a tocar a Jesús, otros susurraban palabras de fe, mientras Simón sentía un fervor que lo instaba a creer que en aquel momento el cielo se entreabría. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, pensaron los fariseos que observaban con recelo. Jesús, percibiendo sus pensamientos, no solo miró al paralítico con compasión, sino que también se volvió hacia los oponentes con una mirada que destilaba autoridad. ¿Por qué pensáis cosas malas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina?, preguntó, retando el entendimiento de aquellos que se aferraban a la ley. El aire se cargó de expectativa y temor. Simón se estremeció. El momento era trascendental. Las palabras de Jesús eran más que simples afirmaciones, eran la revelación de su divina identidad. La multitud se contuvo, algunos respiraban más fuerte, anticipando el desenlace. Jesús continuó, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y volviéndose al paralítico dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las palabras resonaron como un retumbar de truenos. En un instante, el paralítico se levantó, recogió su lecho y comenzó a caminar. La multitud estalló en un clamor ensordecedor, unida en un grito de alabanza por la obra maravillosa que estaban presenciando. Simón, inundado por el asombro, comprendió que la fe podía mover montañas, y que cada milagro era un signo del reino que estaba siendo estableciendo. Sin embargo, su corazón temblaba también ante la seriedad del mensaje. Era necesario que primero el perdón y luego el milagro, pensó. En su interior, una profunda convicción comenzó a arraigarse. La misión de Jesús no solo sanaba cuerpos, estaba desmantelando la estructura del pecado, abriendo un camino de redención. La multitud, todavía enérgica, murmuraba admirada, «Jamás hemos visto cosa semejante».
Pero Simón, aunque tomado por la maravilla, sintió una sombra pasar sobre su alma a medida que recordaba las preguntas que habían surgido en su corazón. ¿Qué significa esto en el plan divino? ¿Cuál es el propósito perfecto de Dios en todas estas cosas? Mientras la multitud se dispersaba, energizada por lo que habían presenciado, Jesús miró a Simón y le habló con un tono suave pero firme. No os dejéis engañar, porque el obrar de Dios se extiende más allá de lo que vuestros ojos pueden ver. La liberación llegó a los cautivos, y aquellos que están perdidos han encontrado el camino de retorno. Simón sintió un escalofrío recorrer su ser. Cada palabra de Jesús era como una llave que giraba, abriendo el cerrojo de un misterioso propósito divino. Y así, mientras respiraba la atmósfera de lo sobrenatural, la pregunta latente se aferró en su mente. ¿Qué más está reservado en el corazón de Dios? ¿Qué otra revelación está por venir? Dios, en su infinita sabiduría, estaba orquestando un hilo de esperanza que deslumbraba a través de estas maravillas. La cruz, aunque aún distante, comenzaba a brillar como un faro de salvación, y en el eco de las palabras de Jesús resplandecía la certeza del pacto eterno que se acercaba. Pero, ¿qué otros misterios se revelarán antes de que todo culmine?, se preguntó Simón, aguardando con el anhelo de la transformación divina que el Maestro estaba a punto de iniciar en sus corazones. La multitud se había dispersado lentamente, dejando detrás ecos de alabanzas y murmullos de asombro. Simón Pedro, todavía asombrado por lo que había presenciado, se apartó un poco, buscando un rincón donde pudiera meditar en el profundo misterio de aquel milagro. En su corazón resonaba la pregunta que había brotado como un manantial inagotable. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Que perdonaba pecados y sanaba vidas? No había pasado mucho tiempo cuando, de entre la multitud que afluía a Cafarnaúm, un hombre se acercó a Jesús con una mirada llena de desespero. Era un leproso, su aspecto era deteriorado, cubierto de llagas y marcas de sufrimiento. El temor y el odio de la sociedad habían llevado a este hombre a vivir al margen, en una soledad abrumadora, sin esperanza de restauración y aceptación. Se arrodilló frente a Jesús y clamó con voz temblorosa: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». El aire se sintió pesado, las miradas se posaron sobre el leproso como si su sola presencia manchara la santidad del lugar. Pero Jesús, al ver su estado, se llenó de compasión. Extendió su mano, un gesto audaz y arriesgado en la cultura judía, y tocó al leproso. El contacto sorprendió a todos porque tocaba a uno considerado impuro. Sus palabras, sin embargo, irradiaron una calma poderosa. «Quiero, sé limpio». Instantáneamente, la lepra desapareció. El hombre, antes doblado por su aflicción, se levantó libre, su rostro iluminado por una expresión de asombro y gratitud. Aquella escena era un retrato viviente del amor y la autoridad de Jesús, un símbolo de la restauración que solo Dios podía conceder. La multitud quedó paralizada y los murmullos cesaron a medida que el hombre corría, saltando de alegría, mostrando su piel purificada. Simón, mirando todo desde la sombra de su asombro, sintió cómo su corazón palpitaba al compás de una fe creciente. Recordó las palabras de Jesús sobre la autoridad de perdonar pecados y la poderosa manifestación de su compasión hacia los que sufren. Todo se entrelazaba. Entonces, otro grupo de personas se acercó, trajeron a un hombre poseído por demonios. La atmósfera se llenó de tensión y el temor se apoderó de aquellos que escucharon los gritos desgarradores que emanan del hombre atormentado. Jesús, con una autoridad que calmó hasta los espíritus inmundos, se dirigió a la oscura presencia que atormentaba al hombre. «Sale de él, espíritu inmundo». Con un clamor, el demonio salió, y el hombre quedó libre de su opresión. Una paz que superaba todo entendimiento invadió el lugar. La multitud, en éxtasis, comenzó a entender: el reino de Dios no solo traía milagros de sanación física, sino que también rompía las cadenas espirituales que mantenían a la humanidad cautiva. Simón Pedro sintió una revelación ardiente al tomar en cuenta cada milagro, cada sanación y cada palabra.
La luz del entendimiento destelló en su mente. Todo esto es parte del plan soberano de Dios. Cada gesto de Jesús es un cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres. La escritura en Isaías resonó en su mente. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sin embargo, una pregunta aún persistía en su corazón. ¿Qué más hay detrás de este poder? ¿Qué pasará cuando el plano de Dios se despliegue en su totalidad? Mientras contemplaba el horizonte de su fe, una voz suave, casi susurrante, se oyó en su interior. Cada sanación, cada liberación, son pasos hacia un propósito mayor. Lo que se revela hoy es solo un eco de la liberación que vendrá para todos. Así, Simón se llenó de un nuevo fervor espiritual, consciente de que estaba en la puerta del misterio divino. ¿Qué más estaba orquestando el Maestro? La cruz, aunque aún distante, ya comenzaba a proyectar su sombra de redención sobre la historia humana. La siguiente pieza del plan de Dios estaba por ser revelada. Las palabras de Jesús, llenas de promesas y esperanza, seguían resonando en su corazón. No se asusten, porque aún hay más en el corazón del Padre. La verdadera transformación está por manifestarse en la vida de aquellos que creen. Mientras la tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, el murmullo de las multitudes aún resonaba en Cafarnaúm. Jesús, habiendo liberado tanto al leproso como al hombre poseído, había demostrado un poder que desafiaba las convenciones de la sociedad. Un desconcierto y una admiración colectiva se apoderaban de los corazones. Las historias de milagros seguían propagándose conmovedoras, como un fuego ardiente que iluminaba la oscuridad del desasosiego humano. Simón Pedro, todavía absorto en la magnitud de lo que había presenciado, caminaba tras Jesús junto a un grupo de discípulos. La brisa suave de la tarde trajo consigo la fragancia de flores silvestres y la promesa de la esperanza, pero en su corazón habitaba una inquietud. Las palabras de su maestro habían comenzado a calar hondo. Cada milagro traía consigo un mensaje implícito de redención y transformación. Pero, ¿cuál era el propósito final del hombre que había decidido tocar a los despreciados, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos? De repente, un eco familiar reverberó en su mente. El reino de Dios se ha acercado. La proclamación de Jesús continuaba resonando, recordándole que la misión iba más allá de las sanidades visibles. Mientras una multitud seguía el rastro del Maestro, un grupo de fariseos observaba desde una distancia segura, sus rostros marcados por el escepticismo y el recelo. Entre ellos, un anciano llamado Gamaliel, conocido por su sabiduría y conocimiento, parecía sopesar cada acción con atención. «Este hombre es peligroso», susurró a su lado uno de sus compañeros. «Sus palabras erosionan la fe de nuestra nación». Gamaliel, con una mirada introspectiva, replicó: «Debemos ser cautelosos, porque si esto es de Dios, no podremos detenerlo. Si es de hombres, se desvanecerá. Pero si Dios está en ello, ¿quién somos nosotros para oponernos?». Sus palabras, aunque envueltas en advertencia, estaban profundamente conjugadas con la fe. Mientras tanto, Jesús continuó su camino, dejando a la multitud y a sus discípulos con una expectativa palpable. De repente, un mensajero llegó corriendo hacia él, con agotamiento y tristeza en su rostro. «Maestro, la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, está gravemente enferma. ¿Puedes venir? Él ha pedido tu ayuda con urgencia». La multitud contuvo el aliento, y Simón sintió un nudo en su corazón. Ya había presenciado el poder de sanar, pero esta situación parecía diferente, más comprometida. Sin dejarse amedrentar, Jesús asintió, e inmediatamente siguió al mensajero, acompañado por sus discípulos. A medida que avanzaban hacia la casa de Jairo, un tumulto de emociones llenó el aire, la desesperación y la fe entrelazadas. Pero cuando llegaron, un nuevo eco de tristeza llegó a sus oídos. Se pudo escuchar el llanto y el clamor de aquellos que lloraban la muerte inminente de la niña. Al entrar en la casa, Jesús se dirigió a los que lloraban. «¿Por qué este alboroto y este llanto? La niña no está muerta, sino que duerme». Sus palabras, llenas de autoridad, parecían desacatar la realidad.
Sin embargo, los que estaban alrededor se burlaban de él, incapaces de aceptar que cualquier esperanza pudiera quedar. Simón, sintiendo la tensión creciente, miró a Jesús, quien, asegurado de su misión, tomó a la madre y al padre, junto con algunos de sus discípulos, y se dirigió hacia el cuarto donde la niña yacía. El silencio que les rodeaba sentía casi sagrado, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración en espera de la intervención divina. Al acercarse, Jesús tomó la mano de la niña y en un acto de extraordinaria ternura dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. En un instante, como si una chispa de vida hubiera sido insuflada nuevamente, la niña abrió los ojos, sentándose y mirando a su alrededor. Simón se quedó estupefacto, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba presenciando. La escena de tristeza se transformó en un instante de alegría indescriptible. Llantos de dolor se convirtieron en gritos de celebración. Recupera lo que se te ha prometido, porque el reino de Dios se manifiesta en la restauración, murmuró Jesús mientras la alegría desbordaba el ambiente. Todos los presentes quedaron asombrados, llenos de asombro y reverencia ante el poder del Maestro. Pero, mientras la celebración estallaba, Simón sintió que el misterio del propósito divino se acentuaba aún más. ¿Por qué estas manifestaciones de poder y autoridad? ¿Qué significaban realmente? Jesús había venido a dar vida en lo más profundo, pero su mirada parecía penetrar más allá de cada milagro, hacia una revelación aún mayor. Esa noche, mientras la gente seguía alabando a Dios, Simón se quedó pensando: ¿cuál era el siguiente paso en la misión del Mesías? ¿Qué papel jugarían ellos en este esplendoroso plan? Con cada milagro, la sombra de la cruz se proyectaba más cerca, y todo iba dirigiéndose hacia un clímax que desbordaría toda imaginación humana. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, y el misterio del reino de Dios aún aguardaba en el horizonte. Despertar y levantarse, se repetía a sí mismo, íntimamente consciente de que cada acción de Jesús era un paso hacia el cumplimiento de una promesa de redención que resonaría a través de la eternidad.